La artritis reumatoide es una de las enfermedades inflamatorias crónicas más frecuentes y se caracteriza por una inflamación de las articulaciones que produce dolor e hinchazón y, a largo plazo, incapacidad. La aparición de la artritis depende de diferentes células del sistema inmunológico y ataca, en un principio, a las articulaciones del cuerpo, aunque algunas de estas resultan más afectadas que otras, como las articulaciones de las manos y pies. Si no se trata a tiempo, esta enfermedad también llega a afectar a los pulmones, al corazón, los vasos sanguíneos y la piel. Por eso es importante combatirla apenas aparezcan los síntomas que a continuación te nombramos. Dolor de dedos, cuello o espalda. Esta inflamación articular se experimenta con cambios como enrojecimiento, calor, aumento de volumen y dolor extremo. Aunque en los primeros años de su padecimiento estos síntomas no se evidencian con mucha intensidad, la artritis es una enfermedad con claras consecuencias negativas para los pacientes que la padecen, ya que el dolor y la discapacidad implican una merma en la calidad de vida del paciente. Se estima que un 1% de la población está afectada por la artritis y ataca principalmente a mujeres en edad activa. El mayor porcentaje de casos está en personas de entre 30 y 50 años. ¿Cuál es la causa de la artritis? Varios factores ambientales influyen, el más destacado es el tabaco y la enfermedad periodontal, pero existen sujetos genéticamente susceptibles, especialmente si se tienen familiares con esta afección. Rigidez. El paciente con artritis se despierta con gran rigidez que puede durar más de una hora, impidiéndole realizar tareas cotidianas como el cepillado dental o preparar una bebida para el desayuno. El uso de antiinflamatorios puede mejorar momentáneamente esta condición, pero si se deja pasar mucho tiempo sin tratamiento adecuado y estos episodios de dolor y rigidez son cada vez más recurrentes, el pronóstico de la enfermedad puede empeorar visiblemente. La artritis no se debe confundir con la artrosis, mientras que la artritis es una enfermedad inflamatoria que puede afectar desde edades tempranas, la artrosis aparece comúnmente después de los 45 años. No limita las actividades y sus crisis de inflamación no generan la rigidez matinal propia de la artritis. Esta es una diferencia muy notoria. Hinchazón. De no recibir un tratamiento adecuado, esta enfermedad puede producir dolor crónico y deformaciones que dificultan las actividades cotidianas, trayendo como consecuencia trastornos emocionales y sociales. Las articulaciones se hinchan e inflaman sin tener una causa traumática y comprometen simétricamente a todas las articulaciones, es decir, un dolor puede aparecer primero en una mano y luego en la otra. Es importante saber que si se presentan estos síntomas no hay que esperar más de 6 meses sin ir a consulta médica, ya que existen muchas ventajas y oportunidades de tratamiento cuando una enfermedad como esta está en su etapa inicial. Disminución del movimiento. La rigidez matutina que percibe un paciente con artritis, asociada con la inflamación, hace que haya una importante pérdida de funcionalidad. Esta persona deja de hacer su vida rutinaria y, a pesar de tener compromisos apremiantes, en algunas ocasiones se ve imposibilitada de llevarlos a cabo. El diagnóstico de esta enfermedad debe estar a cargo de un reumatólogo, quien determinará si las articulaciones están inflamadas o no, su grado de rigidez y otros síntomas para orientar al diagnóstico final. La artritis es una causa frecuente de ausentismo laboral y pérdida de empleo, y en muchos casos, si no es tratada a tiempo, puede cortar la vida del paciente, ya que está asociada a complicaciones cardiovasculares e infecciones. Sin embargo, estos resultados están cambiando, pues se han desarrollado tratamientos sintomáticos efectivos como antiinflamatorios, analgésicos y terapias de ultrasonido, calor y frío. Fatiga. Toda inflamación pasa por 4 fases: dolor, rubor, enrojecimiento, calor y edema. En el caso de un dolor articular sin que exista un esfuerzo físico previo, es una señal de alerta de un problema reumático, como la artritis. En enfermedades sistémicas está siempre presente una fatiga y un cansancio sin explicación aparente. A pesar de haber descansado lo suficiente, la persona afectada no tiene energía ni fuerza para llevar una vida normal. Malestar. La artritis es una enfermedad que aparece en personas en edad activa, productiva y reproductiva, y afecta principalmente a mujeres en una proporción de 4 por cada hombre. Si se diagnostica precozmente, se disminuyen los síntomas de malestar. Esta enfermedad produce ansiedad, depresión, disminución de la libido y alteraciones hormonales, pero si es tratada desde su aparición temprana, se pueden reducir estos síntomas.
Existen tratamientos eficaces que actúan sobre el sistema inmune, llamados fármacos modificadores y terapias biológicas que pueden controlar los síntomas y detener su avance. Dolor de tobillos y músculos al caminar. Con esta dolencia, se inflaman principalmente las articulaciones de manos y pies, formando nódulos en los dedos que causan incomodidad. El dolor también se siente en las rodillas y tobillos y, generalmente, es simétrico. Dolor al sentarse. La pérdida de fuerza en las manos, acompañada de dolor, es una de las primeras señales de que algo no está bien. La rigidez propia de esta enfermedad dificulta sentarse de manera cómoda. La artritis causa asimetría y rigidez, y factores como el estrés pueden agravarla, afectando órganos como los ojos, pulmones y corazón si no es diagnosticada a tiempo. Aunque los antiinflamatorios calman el dolor, no curan la enfermedad. Deformación física. Cuando se trata de artritis, el sistema inmunitario ataca erróneamente los tejidos del cuerpo, afectando el revestimiento de las articulaciones y causando erosión de los huesos y deformidad articular. Con el tiempo, la degeneración afecta los cartílagos y ligamentos, lo que aumenta el riesgo de osteoporosis. Aunque esta enfermedad no tiene cura, estudios indican que, si se diagnostica y trata tempranamente, se puede retrasar su avance mediante cambios en la alimentación y evitar que las articulaciones y órganos sufran daños permanentes. Ahora que conoces los síntomas de la artritis prematura, cuéntanos qué otro signo temprano conoces que puede indicar que se padece artritis. No olvides suscribirte a nuestro canal y, por último, te invitamos a ver cualquiera de las recomendaciones en pantalla. Muchas gracias. Este contenido es solo informativo y no sustituye el consejo médico profesional.